Pasaron 36 minutos de la hora 14, seguimos compartiendo con todos ustedes en este espacio miércoles de muchas novedades, noticias y bueno, en este sentido estamos a nada prácticamente de estos comicios que venimos esperando hace muchísimo tiempo y todo el mundo está pensando en la economía. ¿Cómo vamos a estar después? ¿Cómo estamos ahora? Y qué mejor que él para darnos un panorama importante acerca de cuál es nuestra situación. Más que nada también, bueno, le agradecemos la presencia, que haya hecho un pequeño espacio en su agenda para poder acompañarnos y darnos un poquitito de luz. Está con nosotros el doctor Amílcar Ferreira. Él es candidato a senador y le damos la bienvenida en este espacio informativo. Muchas gracias por estar con nosotros, doctor. Bienvenido. Bueno, gracias, Nadia. Un gusto compartir contigo y bueno, muchas gracias por la invitación y igualmente un cordial saludo a la teleaudiencia. Por favor, doctor, ilumínenos un poquitito porque todos los paraguayos estamos, digo yo, preocupados con respecto a cómo estamos actualmente, cómo usted ve el terreno aquí en nuestro país y también un poquitito, una pincelada de cómo estamos a nivel regional. Sí, yo creo que el análisis lo podemos dividir en dos partes, un análisis de coyuntura, que sería el corto plazo, y un análisis más a largo plazo, ¿no? Mira, yo te digo un poco para empezar de que soy muy optimista con respecto a lo que se viene para Paraguay en términos económicos. Creo que si uno mira más que el momento actual, ¿verdad? Si uno mira un poco más a largo plazo Paraguay, creo que va a ser el próximo país de Sudamérica que alcanza el grado de inversión, por un lado, y también el país que se va a convertir como en la estrella de atracción de inversiones en los próximos años, por todas las condiciones que ya tiene Paraguay. Vos sabés que yo me desempeño ahora como asesor de empresas, estoy en muchas empresas, en gran parte del país, recorro mucho también Paraguay, y realmente uno puede apreciar, ¿verdad? Esas ventajas que tiene Paraguay, que son prácticamente permanentes, que tienen que ver con costos que son muy competitivos, ¿no? El costo de la energía eléctrica y también su disponibilidad, el costo siempre en términos comparados con otros países, de la mano de obra. Entonces creo que hay un proceso creciente de descubrimiento de Paraguay, cada vez más los empresarios de países vecinos especialmente van descubriendo esas ventajas competitivas que ofrecen Paraguay y se van instalando. La maquila creo que es un sector que en cierta manera refleja, ¿verdad? Eso que estoy diciendo. Las tasas de crecimiento que están mostrando son altísimas, crecen, o sea, el 40% anual, tasas que uno no ve, ¿verdad?, en otros sectores de la economía. Entonces creo que ese proceso va a seguir y en términos de lo que es la visión general de Paraguay, yo traigo un poco a la mesa lo que dicen las calificadoras internacionales, ¿verdad?, que dicen que hoy Paraguay es una ecuación incompleta, es equilibrio macro, pero con debilidad institucional. Paraguay es un país que si uno lo mira, como te dije, a largo plazo, más o menos, empieza la actual, digamos, historia económica reciente, empieza en el 2003, inicios del gobierno de Nicanor Duarte Frutos. Paraguay en ese momento tenía una calificación que, lo voy a decir de manera simple, en una escala del 1 al 20, Paraguay era un 3, actualmente está en un 10. Desde Nicanor para acá fuimos mejorando nuestra calificación crediticia a partir de ciertas cosas que hicimos bien, ¿verdad? Creo que una gran conquista de la sociedad paraguaya ha sido alcanzar cierto consenso importante alrededor de la idea del manejo macroeconómico responsable. Tenemos un Banco Central que es independiente, que solamente se dedica a cuidar la moneda y que, podemos decir, ha tenido un gran éxito, ¿verdad?, en cuanto a eso ya traducido en lo que es el porcentaje de inflación anual. Desde el 2011 Paraguay tiene ya un esquema de metas de inflación, que es un esquema todavía más riguroso, no solamente Banco Central Independiente, sino además con meta de inflación, y ha venido cumpliendo, salvo ahora con la pandemia, ¿no?, que se disparó un poco la inflación, pero en líneas generales ha venido cumpliendo con sus metas. Un Banco Central, digamos, fortalecido y que goza de credibilidad porque ha cumplido con esa meta de inflación prometida. Y por otro lado, un Ministerio de Hacienda con una ley de responsabilidad fiscal que, bueno, previo a la pandemia veníamos, en cierta manera, respetando esa ley de responsabilidad fiscal. Ahora con la pandemia se disparó el déficit, pero hay una hoja de ruta que ha presentado el Ministerio de Hacienda de reducción gradual del déficit fiscal y hasta ahora vemos que vienen cumpliendo con su promesa el Ministerio de Hacienda. Entonces, todo eso configura algo muy importante. Te decía yo la importancia de los consensos. Yo creo que los países, en cierta manera, son el resultado de ciertos consensos que se generan en sus sociedades y creo que el consenso paraguayo es muy interesante
porque prácticamente en todo el arco político nadie cuestiona esa idea, esa necesidad de tener responsabilidad fiscal. Y eso no es poca cosa, porque estamos en un vecindario, justamente Argentina, por ejemplo, que es un país que no tiene ese consenso. Justamente la crisis crónica que vive Argentina es a raíz de un déficit fiscal crónico, gastan más de lo que recaudan, y no hay un consenso en su clase política para agarrar, como se dice, el toro por las astas y corregir eso de una buena vez. Afortunadamente nosotros en Paraguay no tenemos ese problema porque, te repito, tenemos ese consenso. Ahora bien, dicho eso, te decía la fórmula incompleta. La forma como nos ven desde afuera es una ecuación incompleta. Equilibrio macro con debilidad institucional. Esa debilidad institucional está principalmente referida al sistema judicial, que incluye al Poder Judicial y a la Fiscalía. Todavía ese poder del Estado, que yo considero que es el poder del Estado que tiene mayor deuda con la sociedad paraguaya, ha sido hasta ahora, si bien está cambiando eso, pero ha sido hasta ahora un poder del Estado que ha sido muy, digamos, susceptible de ser influido o manejado por caciques políticos o por el poder fáctico. Entonces ha sido un poder, el árbitro, que tiene que ser el árbitro en la política, en la economía, hasta ahora no ha sido un árbitro fuerte, un árbitro independiente, que es lo que necesita un país para completar esa ecuación. Y yo creo que la comunidad internacional nos viene brindando una gran ayuda. Yo veo como algo muy positivo todo esto que ha estado pasando, ¿no? De la designación de personas significativamente corruptas que, bueno, han, digamos, incurrido por un lado en actos de corrupción importantes, pero yo creo que más grave que eso de la corrupción es el manejar instituciones del Estado paraguayo, esa influencia, ese manejo, digamos, extrapoder de las instituciones del Estado paraguayo, creo que es lo más grave. Y creo que con todo esto que ha pasado, queda un mensaje muy claro para diferentes sectores de la población, creo que principalmente para 3 sectores de la sociedad paraguaya, y eso nos va a llevar a un estadio mucho mejor. ¿Cuál es ese mensaje de que entrar en esos esquemas de controlar instituciones o de corrupción a muy alto nivel tiene un precio? Se paga un precio por eso, y creo que con todo esto que pasó queda demostrado. Entonces el mensaje que queda es, en primer lugar, para la clase política, que aquellos políticos que a partir de ahora, digamos, piensen en continuar con esos esquemas de corrupción, con esos esquemas de tráfico de influencias, etcétera, hay un precio muy alto que se paga por eso. Entonces creo que a partir de ahora la clase política en general lo va a pensar 2 veces, se va a cuidar mucho más, ¿verdad? No meterse en esquemas muy densos de corrupción, como te dije, por ese ejemplo que queda de qué le puede pasar. En segundo lugar, es un mensaje también para la clase empresarial. Creo que Paraguay tiene un proceso de formalización creciente y, bueno, queda también el mensaje de que armar esquemas, ¿verdad?, basados en el contrabando, basados en negocios ilegales, ¿por qué no?, vinculados también al lavado de dinero, eso no es sostenible a largo plazo, ¿verdad? La comunidad internacional ve eso, el sistema financiero nacional e internacional ve eso, y como te dije, no es sostenible. Más temprano que tarde esos esquemas van a ser sancionados, van a quedar aislados del sistema financiero, ya no van a poder operar con el sistema financiero local e internacional, que es lo que está pasando, ¿verdad? Entonces creo que también los empresarios, vamos a tener una clase empresarial, yo digo, más seria, más comprometida con hacer las cosas de manera legal, de manera, digamos, ajustada a las leyes, y creo que eso es también lo que en inglés llaman un upgrade, ¿verdad? Un salto cualitativo en cuanto al clima de negocios de Paraguay. Y por último, es también un mensaje para el Poder Judicial. Yo le llamo el sistema judicial más que el Poder Judicial, porque incluyo al Poder Judicial propiamente y también a la Fiscalía, ¿verdad? De que, te lo quiero decir con todo el énfasis, no hay nada más importante en este momento que el fortalecimiento del sistema judicial paraguayo. Que ese árbitro que necesita la economía, la sociedad, la política, se ponga los pantalones largos, empiece a hacer su trabajo como tiene que ser, que cumpla su misión. Y eso es lo que yo veo que en ese capítulo estamos haciendo bien las cosas. Creo que el nombramiento del nuevo fiscal general del Estado, las primeras medidas que él está tomando, las primeras señales que está enviando a la sociedad son muy positivas, por un lado. Y por otro lado, también la reciente renovación de la Corte Suprema de Justicia, los nuevos miembros, creo que están teniendo una actitud en ese sentido, ¿verdad? De mostrar más independencia, ganas de hacer bien las cosas, que es lo que Paraguay necesita y
lo que, lo que más necesita es en cada momento de su historia. Porque si nos equivocamos en eso y decimos, bueno, Paraguay necesita, y bueno, en realidad eso no es lo importante, podemos llevar adelante acciones que al final no agregan valor al país. Y yo tengo una visión muy clara. En este momento, por lo que dicen las calificadoras, ese es el principal desafío de Paraguay. Soltarle las amarras al Poder Judicial, permitir que haga bien su trabajo, y eso es lo que va a completar esa ecuación incompleta. Iniciar en Paraguay un periodo, una nueva era ya de tradición de justicia independiente, como la que tienen, por ejemplo, Uruguay o Chile en la región, para no ir muy lejos. Uruguay y Chile, ciertamente países con grado de inversión, tienen también sus problemas, tienen su competencia política, etcétera, pero algo que nadie pone en duda es que las instituciones son independientes y funcionan. El árbitro hace su trabajo. Y eso es lo que Paraguay necesita en este momento. Y yo quiero ser parte de eso, por eso es que tomé la decisión también de participar en política, bueno, integrarme a un equipo de candidatos, ¿verdad?, para estas próximas elecciones. Yo tengo muy clara esa visión que acabo de desarrollarla y quiero ser parte, quiero, digamos, contribuir, impulsar la fortaleza institucional en Paraguay. Vos sabés que, te cuento, las calificadoras internacionales cada tanto vienen a Paraguay, ¿verdad? Standard & Poor's, Moody's, Fitch, se entrevistan acá con autoridades del Ministerio de Hacienda, el Banco Central también piden entrevistas con gremios empresariales para tener un poco una visión, ¿verdad? Y también piden entrevistas con analistas económicos independientes. A mí me ha tocado ser invitado por ellos y charlar personalmente con ellos de estos temas. Y te lo dicen, ¿verdad?, con todas las letras, ante la pregunta de qué es lo que impide que Paraguay alcance ya el grado de inversión. Porque hay que recordar, Nadia, que Paraguay, te decía, empieza con un 3, inicio del gobierno de Nicanor, año 2003, y para el año 2015 alcanza 10. En una escala del 1 al 20 alcanza el 10. Pero a partir de 2015 ya no hubo ninguna mejora, se estancó en esa calificación 10. A partir de 11 ya es grado de inversión. Entonces, cuando uno pregunta por qué eso, por qué Paraguay tuvo mejoras, más o menos cada 2 años veríamos subiendo un grado, llega el 2015 y se estanca. Y es porque como sociedad nos hemos dado ese siguiente gran paso que espera la comunidad internacional de tener ya instituciones del Estado paraguayo independientes, serias y haciendo cada una su trabajo. Principalmente, como te dije, referido al sistema judicial. Lo que hoy funciona en el mundo es ser un país serio. Porque eso, con instituciones fuertes, porque eso es lo que brinda las garantías a los grandes capitales que quieren venir a Paraguay. Los grandes capitales necesitan que el esquema en el cual van a entrar, a aterrizar, sea serio. Que no haya necesidad de ir a hablar con un patrón, con un político importante, pagar una coima, etc. Los países que digamos, ofrecen al mundo ese tipo de esquemas no tienen éxito en la atracción de inversiones, porque viene uno, se da cuenta cómo son las cosas y agarra sus cosas y se manda a mudar, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos un enorme potencial, esto que decía, la competitividad. Yo trabajo, ¿verdad?, asesorando inclusive algunas maquilas en Paraguay, y la competitividad que tenemos es impresionante, ¿verdad? Inclusive llegamos a niveles de competitividad que podemos competir con China, con costos de China en Paraguay, con los costos Paraguay, cuando uno lleva la conversación de Paraguay al plano del Excel, ¿verdad?, costo China versus costo Paraguay, costo Brasil, etc., Paraguay es extremadamente competitivo. Y lo único que falta para que Paraguay inicie una década, me animo a decir, de crecimiento alto, 8% anual, es alcanzar el grado de inversión. Y eso, para poder lograr eso, solamente nos falta este paso de ir ya a un esquema de justicia independiente y de fortaleza institucional. Todos tenemos que entender que el árbitro, no tenemos que comprar el árbitro tiene que ser independiente, tiene que hacer bien su trabajo, y todos los actores económicos también tenemos que hacer bien cada uno de nuestro trabajo, trabajar dentro del marco de la ley de manera formalizada y aprovechar toda esa competitividad que ofrece Paraguay. Como te dije, es extremadamente
competitivo en costos. Cierro el comentario con esto. Finalmente, yo tengo una visión extremadamente optimista con respecto a Paraguay para la próxima década. Yo creo que luego de estas próximas elecciones pareciera que los resultados van a ser bastante ajustados. Cualquiera de los candidatos que ganen no va a ganar por un margen muy grande. Y creo que eso también tiene cierto aspecto positivo, porque va a tener que negociar, va a tener que ser un gobierno moderado, va a tener que negociar, digamos, su agenda con la otra parte, ¿verdad? Entonces también va a haber un control muy importante del Congreso a partir de esos resultados ajustados, ¿no? Creo que eso es algo positivo. Yo particularmente quiero que haya alternancia, estoy trabajando por ello. Ahora creo que la alternancia es un valor democrático. La democracia paraguaya con sus logros, pero también con ciertos aspectos negativos, necesita esa última figura, que sea un sistema democrático, bipartidista, también con un tercer espacio, pero donde haya alternancia, porque eso genera un incentivo muy poderoso, muy positivo, de que las fuerzas políticas que son electas, en tanto y en cuanto hagan bien su trabajo, van a ser premiadas por el electorado, van a votar en la siguiente elección, pero aquellas que no hagan bien su trabajo y caigan nuevamente en esos vicios que tanto daño hacen en nuestro país, la corrupción endémica, etcétera, van a ser castigadas por el electorado. Eso es, yo creo que es lo que le está faltando, ya lo último que le falta a la democracia paraguaya, porque los actos eleccionarios han sido hasta ahora ejemplares. El comportamiento de la ciudadanía en cada acto eleccionario ha sido ejemplar. Yo creo que también el Tribunal Superior de Justicia Electoral es una de las instituciones fortalecidas, es una de las excepciones quizás en ese marco institucional, ha hecho un muy buen trabajo. Yo creo que hoy una de las cosas de las cuales Paraguay se puede enorgullecer es que sus actos electorales han sido impecables, se ha respetado la voluntad popular y el trabajo del Tribunal Superior de Justicia Electoral en general ha sido muy bueno. Entonces te decía, yo quiero ser parte de ese avance y creo que Paraguay va a ser en la próxima década, anotá esto, queda grabado, uno de los países más interesantes para vivir y hacer negocios. Paraguay va a alcanzar el grado de inversión en los próximos 2 años, me animo a decirlo, y va a empezar una etapa de crecimiento por lo menos al 8% anual por una década. Doctor, como siempre, excelente, excelente todo este contenido tan pero tan importante que nos brinda para las personas que están del otro lado. Y justamente al ver esta conversación dice, a mí me gusta como piensa el doctor, yo quiero formar parte de este cambio, quiero hacer que las cosas cambien, quiero más personas como el doctor Amílcar sentado representándome acá como paraguayo, paraguaya. En este caso, esta nada más es una de las aristas que usted va a tocar desde el curul, por supuesto, más que nada. Así que para las personas que quieran ver un poquito más antes de ir a votar y decir, bueno, este es el candidato, este es nuestro candidato, por favor nos encantaría que puedan direccionar para que puedan acceder a esa información y más que nada le pediría un mensaje para todo el electorado que este domingo va a decidir nuestro futuro por estos próximos 5 años. Bueno, en primer lugar yo quiero instar a la participación. Independientemente de por quién voten, cada uno obviamente votará por aquel candidato que es su elección, pero creo que la participación es muy importante. Ojalá, yo espero que haya un alto porcentaje de participación en estas elecciones. Es la responsabilidad que tenemos los ciudadanos con nuestra democracia, con nuestras instituciones. Entonces eso en primer lugar. Dicho eso, bueno, la oferta electoral es amplia y yo creo que hay que darle oportunidad, ¿verdad?, a los candidatos nuevos que van surgiendo. Yo soy uno de ellos, pero hay varios compañeros, ¿verdad?, en diferentes agrupaciones políticas que también tienen un muy buen currículum. Creo que también comparten esa filosofía de querer hacer bien las cosas, porque un país exitoso no es más que un país donde los ciudadanos, y especialmente aquellos que ocupan cargos de responsabilidad, hacen bien las cosas, ¿verdad?, con pasión, con calidad, en el convencimiento de que la corrupción es simplemente una forma más de mediocridad. En realidad, si todos hiciéramos bien las cosas, cada uno desde el ámbito en el que le toca actuar, a mediano plazo a todos nos va a ir mejor. Vamos a ser todos más prósperos, vamos a ganar más dinero, si es que cada uno en el rol que le toca hace bien las cosas. Y yo, bueno, soy parte de la lista del Encuentro Nacional, la lista de senadores, que es la lista 9, y ocupo la posición 9. Así que si me quieren votar sería senadores, lista 9, opción 9.
Yo quiero contribuir desde el Senado principalmente al fortalecimiento institucional. Hay que recordar que los senadores, los legisladores en general, están dotados de un poder que es el poder para pedir informes, el pedido de informes. Y yo voy a usar ese poder, ¿verdad? ¿Por qué digo esto? Mi filosofía es la siguiente. Los legisladores cumplen 3 roles. Uno es el de representar a su electorado, otro es el de legislar, que es el rol más conocido, ¿verdad? El hacer las leyes, y el tercero es el de ejercer el control de la República. Entonces yo voy a ser un senador, en el caso de ser electo, muy exigente con los demás poderes del Estado de que hagan su trabajo. Y si yo me entero, siguiendo los medios de prensa, en fin, haciendo un poco el seguimiento de la actuación de cada una de las instituciones, si yo veo que hay poderes del Estado que no cumplen su rol, voy a ser un senador que va a pedir los informes, va a investigar, y si se detecta algo raro o algo indebido, va a denunciar ante la Fiscalía. Voy a trabajar mucho en ese control de las instituciones, voy a ejercer ese poder como legislador, como senador, para de esa manera contribuir a que una buena vez las instituciones funcionen bien y hagan su trabajo. Voy a ser implacable con eso, me propongo eso. Por otro lado, desde mi formación económica, porque vengo del ámbito del análisis económico, seguramente voy a tener una participación activa en todo lo que son el impulso a las leyes, a las reformas económicas que el Paraguay necesita. Hay 4 principalmente que en este momento Paraguay ya no puede postergar. Es una cuestión de que hasta ahora venimos guardando la basura bajo la alfombra, pero se está generando ahora cierta bomba de tiempo que si no corregimos puede ser peligrosa. Entonces yo también voy a participar activamente en impulsar esas reformas, que son la previsional, que tiene que ver con darle sostenibilidad a largo plazo a la caja fiscal principalmente, y también reglas de juego ahora para todo el sistema previsional paraguayo, y también la creación de la Superintendencia de Pensiones. Entonces, en primer lugar, primera reforma es la previsional. Segunda, la del sistema de salud, ¿verdad? Para de una buena vez también dotarle al sistema de salud de las herramientas para brindar el mejor servicio posible que se pueda, ¿no? Y también medicamentos, ¿no? Un poco el modelo uruguayo es el que, de las discusiones que estamos teniendo en nuestra fuerza política, es el que pretendemos emular, ¿verdad? Es un sistema donde está integrado el sistema de hospitales públicos, por un lado, con el sistema de hospitales privados y el sistema de hospitales también del IPS, digamos, la entidad previsional. Se establece un tarifario común sobre cada uno de los procedimientos, ¿verdad?, o consultas que puede brindar el sistema médico, y luego el asegurado puede ir tanto a un hospital público, a un hospital privado o al hospital del IPS, dependiendo de cuál de esos hospitales está disponible más cerca o en su ciudad. Y luego estas 3 partes hacen una compensación entre ellas. Si un asegurado privado se fue a un hospital público, entonces el privado le paga al público. Si un asegurado público fue a un hospital privado porque en esa ciudad no hay hospital público, entonces el sector público le paga al privado. Es un sistema que funciona muy bien en Uruguay. Y bueno, la racionalización de todo ese sistema para ya también darle una sostenibilidad y una calidad de servicio a largo plazo. La tercera es la reforma, lo que llamamos la ley de compras públicas, que creo que es muy importante la implementación de eso, porque según estudios de organismos multilaterales hay un nivel, ellos le llaman ineficiencia, una cifra importante, alrededor de 1.600 millones de dólares por año. Ineficiencia para no llamarlo corrupción, ¿verdad? Compras públicas. Entonces también eso. Y finalmente la carrera del servicio civil, ¿verdad? Profesionalizar la carrera de los funcionarios públicos, de tal manera que los funcionarios del sector público sean funcionarios del Estado y no funcionarios de un partido político, que no tengan que estar en cada elección, digamos, mendigando o trabajando, ¿verdad?, por su partido político para mantener su cargo. Esas 4 reformas. Y también tengo mucho interés en todo lo que sea clima de negocio, ¿verdad? Que hacer negocios en Paraguay sea fácil, sea rápido, sea ágil. En ese sentido, una de mis promesas es elaborar un proyecto para de una buena vez hacer de que el registro público en Paraguay, el problema que tenga, se resuelva. Porque hoy vos querés construir, querés hacer un edificio, y te juro que es un sufrimiento, porque tenés que ir al registro público y se tardan 6 meses, ¿verdad? El fraccionamiento de propiedades, el darte la cuenta corriente catastral Entonces eso no puede ser. Yo creo que eso es probablemente todos los problemas que tiene nuestro clima de negocio. El tema del registro y el catastro hoy es el más grave. Entonces, trabajar fuertemente en eso para corregir eso, para que vos necesitas un permiso, necesitas fraccionar una propiedad, que en un plazo máximo de 30 días, que ya es luego mucho, ¿verdad? Pero digamos,
en máximo 30 días vos puedas tener eso y hacer tu edificio, hacer tu edificación, hacer tu construcción, hacer tu loteamiento, etcétera, que sea fácil hacer negocios en Paraguay. Y más o menos por esas tres grandes rubros, digamos, pasa mis promesas en el caso de ser electo senador. Totalmente, así que muchísimas gracias por acompañarnos, por informarle a toda la teleaudiencia acerca de sus propuestas, por aclararle el panorama y ahora sí van a poder ir a votar convencidos y con mucha esperanza de poder saber que en usted van a encontrar un representante, una persona que va a controlar, va a legislar y que va a velar por todos los intereses de nosotros los paraguayos, ayudando también a que podamos seguir avanzando, no solamente en el ambiente, en el clima económico, en inversión, sino que estamos hablando ya de agilizar un sistema de salud y, por supuesto, reiterar lo que usted mencionó, tener un árbitro correspondiente para que pueda velar por el país y que finalmente podamos tener la inversión y vamos a apostar por un país que puede mucho más. Así que gracias, doctor, por estar con nosotros. Le deseamos muchísimos éxitos desde aquí y vamos a estar trabajando para poder acompañar. Muchísimas gracias, Nadia. Y bueno, instar a la ciudadanía que participe este domingo en las elecciones y ojalá le den la oportunidad a los candidatos jóvenes, nuevos, ¿verdad? Frescos, sanos, que quieren hacer bien las cosas e impulsar el cambio positivo en nuestra sociedad. Démosle la oportunidad a ese cambio. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Feliz resto de jornada y nos encontramos en la próxima entrevista. Estuvimos compartiendo muy amenamente con el doctor Amílcar Ferreira, él es candidato a senador, Partido Encuentro Nacional, lista 9, opción 9, quien nos vino a acompañar un poquitito a hablar acerca de cómo estamos a nivel país, a nivel macroeconómico, pero también hablar acerca de estas propuestas maravillosas. Y nosotros vamos a establecer un corte, a la vuelta regresamos con mucho más. Hola, me llamo Ivana, soy asesora de inversiones y hoy te quiero contar por qué somos tu mejor opción a la hora de invertir. Nuestra trayectoria y experiencia nos permite asesorarte con propiedad para brindarte exactamente eso que estás buscando. Somos una empresa que recientemente se incorporó a la Comisión Nacional de Valores de Paraguay, lo que brinda mayor transparencia y solidez cuando de solvencia económica se trata. Nuestros departamentos cuentan con los costos más competitivos del mercado y están estratégicamente ubicados en las mejores zonas de cada ciudad, ya sea en Asunción, Fernando de la Mora o Ciudad del Este. Te esperamos en nuestras oficinas corporativas para asesorarte y lograr que tus rendimientos superen tus expectativas. Invertí seguro, invertí en Coral.